Saludos y bendiciones para todos los expectantes de este canal. Sabiduría Celestial. El día de hoy hablaremos de un tema para ayuda espiritual y personal. Un tema que es de suma importancia atender por nuestra relación con Dios y ante las personas que comparten nuestra fe. Desde este momento te recomiendo suscribirte, dar like y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que suba un nuevo video. Videos que buscan fomentar tu crecimiento espiritual y moral. El tema del cual hablaremos hoy es sobre el espíritu de estupor. ¿Qué es? ¿Cómo opera este ente en la vida del cristiano? ¿Y cómo librarse de él, aun cuando bloquea tus sentidos? Todo sobre este tema a continuación. Comenzamos. En el caminar espiritual, existe una condición invisible pero devastadora: el estupor. No es una simple distracción, sino un estado de adormecimiento del alma, donde los ojos ven, pero no perciben, y los oídos oyen pero no entienden. En este documental exploraremos las raíces de este letargo espiritual y el camino bíblico hacia la libertad total. ¿Qué es el espíritu de estupor? Para vencer a un enemigo, primero debemos definirlo. La palabra estupor proviene del griego katanuxis, que sugiere una punzada, un estado de aturdimiento causado por un golpe. En términos espirituales, es una anestesia del corazón. La Biblia describe este estado no como un cansancio físico, sino como una influencia espiritual que nubla el juicio. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Romanos capítulo 11, verso 8. Características del estupor. Indiferencia. Las cosas de Dios dejan de emocionar o confrontar a la persona que porta este espíritu. Incapacidad de reaccionar. Sabes que algo está mal en tu vida, pero no tienes la fuerza o la voluntad para cambiarlo. Neblina mental. Una sensación constante de confusión respecto a tu propósito o identidad. ¿Por qué sucede esto? Generalmente, es el resultado de la resistencia continua a la voz de Dios. Cuando ignoramos repetidamente la verdad, el corazón tiende a endurecerse como un mecanismo de defensa, cayendo en este sueño profundo. El diagnóstico. ¿Cómo sé si tengo estupor? El espíritu de estupor es engañoso porque, a diferencia de un pecado abierto como el robo o la mentira, este se manifiesta como una ausencia de movimiento. Aquí te presento las señales de alerta basadas en la Biblia. La señal más clara es cuando escuchas la palabra de Dios. Vas a congregarte o lees la Biblia, pero nada te conmueve. No hay arrepentimiento, ni gozo, ni confrontación. Es como si tu corazón tuviera una capa de anestesia. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Mateo capítulo 13, verso 15. Sabes que debes orar. Sabes que debes buscar a Dios. Pero siempre hay una excusa. El estupor te convence de que mañana será un mejor día para buscar a Dios. Es un sueño pesado que te impide levantarte. No logras distinguir entre lo que te hace bien y lo que te destruye. Te encuentras tomando decisiones mundanas sin consultar a Dios, porque tu brújula espiritual está desorientada. Puedes pasar horas viendo series o redes sociales, pero en cuanto abres la Biblia o empiezas a orar, te invade un sueño físico abrumador. Esto no suele ser cansancio biológico, sino una resistencia espiritual. ¿Por qué es peligroso este espíritu? El mayor peligro del estupor es que no sientes que estás en peligro. Es una muerte silenciosa. Estás en el barco, pero estás dormido mientras la tormenta arrecia. Un ejemplo bíblico a esto es el personaje de Jonás. ¿Cómo entra el espíritu de estupor? El espíritu de estupor no llega de un día para otro. Es un proceso de erosión. Es como una anestesia que se administra en pequeñas dosis hasta que el paciente queda totalmente dormido. Estas son las puertas principales que permiten su entrada. La desobediencia parcial. Esta es la puerta más común. Es cuando decides obedecer a Dios en lo que te gusta,
pero ignoras sus instrucciones en lo que te incomoda. La Biblia enseña que la desobediencia constante cauteriza la conciencia. Pero ellos se negaron a escuchar, y echaron hombro rebelde, y detuvieron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12. Cuando el corazón se llena de las preocupaciones por el dinero, el estatus o los placeres, no queda espacio para la voz de Dios. El ruido del mundo actúa como un somnífero espiritual. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Lucas capítulo 21, verso 34. El espíritu de estupor suele ser una consecuencia judicial para aquellos que creen que ya lo saben todo, que no necesitan más de Dios. Cuando dejamos de ser como niños enseñables, el cielo parece cerrarse. Consumir contenido que contradice los principios bíblicos, como entretenimiento violento, inmoral o filosofías huecas, crea una capa gruesa en el corazón que impide sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se infiltra? Por familiaridad, tratando lo sagrado como algo común. Por acomodamiento, buscando la comodidad por encima de la voluntad de Dios. Y por rutina, orar y leer la Biblia por compromiso legalista, no por relación. El espíritu de estupor es un mecanismo de defensa del alma que intenta no sentir el dolor del pecado, pero al hacerlo, también deja de sentir el amor y el consuelo de Dios. La trampa de la religiosidad. El espíritu de estupor ama la religión, sin relación. Es posible cantar himnos, dar ofrendas y servir en un ministerio, estando profundamente dormido espiritualmente. La religión se convierte en el ruido blanco que nos impide escuchar la voz fresca de Dios. Cuando lo sagrado se vuelve rutinario, perdemos el asombro. El espíritu de estupor prospera en la repetición mecánica de ritos, donde el cuerpo está presente, pero el corazón está a kilómetros de distancia. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías capítulo 29, verso 13. El estupor religioso se manifiesta cuando acumulamos información bíblica, pero no permitimos que esa información nos transforme. Es tener una biblioteca en la cabeza, pero un desierto en el espíritu. La peor forma de estupor es creer que estamos bien porque somos buenos cristianos. Esta autosuficiencia ciega el ojo espiritual. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Es posible que tus actividades religiosas se hayan convertido en la anestesia que no te deja ver tu necesidad de Dios. El espíritu de estupor te susurra, ya lo sabes todo, no necesitas cambiar. El Dios que despierta, ¿puede Él librarme? La respuesta corta y poderosa es, sí. Dios no solo puede librarte, sino que Él es el único con el poder de romper las cadenas invisibles de la insensibilidad espiritual. El espíritu de estupor no es más fuerte que el espíritu de vida. A menudo, Dios permite que sintamos el vacío de nuestro estupor para que clamemos por despertar. Él es quien toma la iniciativa de llamarnos por nuestro nombre, incluso cuando no podemos abrir los ojos por nosotros mismos. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, verso 14. Este versículo es un mandato, pero también una promesa. Si hay un llamado a despertar, es porque hay una luz lista para alumbrarnos. El espíritu de estupor endurece el corazón, lo hace de piedra, pero la especialidad de Dios es la cirugía del trasplante espiritual. Él promete quitar la dureza y devolvernos la capacidad de sentir su presencia. Os daré corazón nuevo,
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Si el estupor es como una costra que rodea tu alma, la palabra de Dios es la herramienta que la rompe. No importa que tan profundo sea el sueño, la voz de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías capítulo 23, verso 29. 3 verdades sobre la liberación. Es un acto de gracia. No despiertas porque seas fuerte, sino porque Dios es misericordioso. Es una decisión. Dios te extiende la mano, pero tú debes decidir tomarla para poder despertar. Es un proceso de luz, al igual que cuando despiertas en una habitación oscura y prenden la luz. Al principio puede doler o incomodar ver la realidad de tu pecado, pero esa claridad es la que te hace libre. Dios no te condena por estar dormido. Él te ama demasiado como para dejarte en ese estado. El hecho de que estés escuchando esto y sientas el deseo de salir de ahí es la prueba de que Dios ya comenzó a despertarte. El poder de la rendición a Dios. Para vencer al espíritu de estupor, no necesitamos esforzarnos más en nuestras propias fuerzas, sino rendirnos más. El estupor se alimenta del orgullo, que dice estoy bien, pero se rompe con la humildad, que admite que está ciego. El primer paso para despertar es admitir que has estado dormido. No puedes salir de una prisión si te convences de que las rejas no existen. La honestidad ante Dios es el principio de la liberación. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14. El arrepentimiento como sacudida. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio de dirección. Es decirle a Dios: Señor, he permitido que mi corazón se endurezca, y he ignorado tu voz. Me vuelvo a ti. Esa decisión sacude la estructura del estupor en tu mente. A veces, el espíritu de estupor es tan fuerte que no sabemos ni cómo empezar a ver. En esos momentos, debemos pedirle a Dios que aplique su medicina en nuestros ojos espirituales. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tus ojos, para que veas. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Haz una oración de renuncia. No tiene que ser larga, pero debe ser sincera. Puedes decir algo como: Señor, reconozco que he caído en un letargo espiritual. Renuncio a la indiferencia, a la rutina y a la cejera. Te pido que quites el velo de mis ojos y me des un corazón sensible a tu espíritu. Despiértame hoy. Manteniéndose despierto. Vencer al estupor no es un evento de una sola vez, es un estilo de vida. La Biblia nos llama repetidamente a velar, que significa estar en guardia, alerta y con los ojos bien abiertos. El espíritu de estupor ama las oraciones repetitivas y sin vida. Para vencerlo, necesitamos una oración que nazca del espíritu. Jesús advirtió a sus discípulos sobre el peligro de dormir cuando debían estar orando. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, verso 41. No leas la Biblia para cumplir un horario. Léela para que te ayude a mejorar tu vida. Deja que la palabra exponga las áreas de tu corazón que están tratando de dormirse nuevamente. Ella es la luz que disipa la neblina del estupor. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, verso 105. La adoración genuina rompe las estructuras mentales pesadas. Cuando alabas a Dios con entendimiento, tu espíritu se eleva, y el peso del estupor se desprende. La música ungida y la gratitud son veneno para el espíritu de adormecimiento. Estrategias de centinela. Identifica tus horas de sueño. ¿En qué momentos del día o de la semana te sientes más tentado a la indiferencia espiritual?
Ahí es donde debes reforzar tu oración. Cambia la rutina. Si tu vida espiritual se volvió mecánica, cambia el lugar donde oras. Lee una versión diferente de la Biblia o ayuna. Rompe el molde que el estupor fabricó. Cuidado con lo que miras. El espíritu de estupor entra por los ojos. Protege tu visión de contenido que anestesie tu sensibilidad espiritual. Un centinela no se duerme porque sabe que hay un enemigo afuera. Tú ya sabes que el espíritu de estupor acecha. Tu vigilancia es tu seguridad. Despertando en comunidad. El diseño de Dios para el ser humano no es la independencia, sino la interdependencia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo se queda dormido, los otros tienen la responsabilidad de sacudirlo y recordarle que es de día. El espíritu de estupor te susurra: no necesitas ir a la iglesia, nadie te entiende, o puedes buscar a Dios tú solo en casa. Aunque la relación con Dios es personal, el aislamiento voluntario es el caldo de cultivo para el adormecimiento espiritual. La palabra del Señor dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. A veces, Dios usa la boca de un hermano o un líder para decirnos una verdad que nos incomoda. Esa incomodidad es, en realidad, un favor divino. La reprensión de un amigo fiel es el sonido de una alarma necesaria. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios capítulo 27, verso 6. Cuando servimos a los demás, el estupor se disipa. Es imposible estar dormido y sirviendo al mismo tiempo con eficacia. El servicio activa las fibras de nuestro espíritu y nos saca del ensimismamiento. Algunas funciones del cuerpo de Cristo contra el espíritu de estupor son: rendición de cuentas, tener a alguien a quien puedas decirle: siento que mi corazón se está enfriando, por favor, ora por mí y pregúntame cómo voy. Oración de acuerdo, cuando dos o más se ponen de acuerdo contra el espíritu de estupor, hay una liberación corporativa. El testimonio, escuchar cómo Dios despertó a otro hermano, nos da fe de que Él puede hacer lo mismo con nosotros. Si estás solo, es fácil convencerte de que estás despierto. En comunidad, la luz de los demás te ayuda a ver tu propia sombra. La llenura del espíritu. El espíritu de estupor es una condición de vacío y sequedad. La única forma de garantizar que el sueño no regrese es asegurándonos de que nuestro interior esté tan lleno de la presencia de Dios que no haya espacio para la anestesia espiritual. Jesús contó la parábola de 10 vírgenes. Todas estaban esperando, pero 5 de ellas se quedaron dormidas y su lámpara se apagó porque no tenían aceite de reserva. El aceite representa al Espíritu Santo. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo capítulo 25, verso 8. El espíritu de estupor es el resultado de intentar vivir la vida cristiana con el aceite de ayer. La llenura del espíritu debe ser diaria. El espíritu de estupor mata el hambre por la presencia de Dios. Para vencerlo permanentemente, debemos cultivar una sed intencional. Cuando buscas a Dios con desesperación, el estupor no tiene dónde agarrarse. Como dice la palabra: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te buscaré temprano, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmos capítulo 63, verso 1. Estar despierto es el primer paso para la liberación, pero estar lleno es el estado de victoria y fortaleza. Un espíritu lleno del Espíritu Santo es sensible, discierne la voluntad de Dios rápidamente y tiene poder para actuar. Comunión constante, no solo en la mañana, sino hablar con Dios durante todo el día. El Espíritu Santo se mueve donde hay un corazón dispuesto a obedecer. La desobediencia apaga el fuego. Siempre pide al Espíritu Santo que te enseñe cosas nuevas día a día.
Cada vez que abras la Biblia, no solo comprenderás más las enseñanzas de la palabra, sino que te ayudará a salir de la monotonía en la que este espíritu de ceguera espiritual usa para hundirte más. El espíritu de estupor es como el frío. No puedes echarlo si no hay una fuente de calor. La llenura del Espíritu Santo es el fuego que mantiene tu alma a una temperatura donde el estupor simplemente no puede sobrevivir. El estilo de vida de un despierto. Vencer al espíritu de estupor no es cruzar una meta y sentarse a descansar. Es entrar en una nueva forma de caminar. Un despierto es alguien que ha entrenado sus sentidos espirituales para detectar la neblina antes de que se convierta en tormenta. El mayor tesoro de un cristiano es su sensibilidad al Espíritu Santo. Un estilo de vida despierto significa cuidar lo que entristece al espíritu. Si algo te quita la paz o te aleja de la oración, el despierto lo corta de raíz antes de que cause adormecimiento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, versos 30. Así como revisas tu reflejo en un espejo físico, el despierto revisa su corazón cada noche. Hubo indiferencia hoy. Me distraje con los afanes. Hablé con Dios con sinceridad. Este examen evita que la costra del estupor se forme nuevamente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos capítulo 139, versos 23 y 24. El espíritu de estupor te hace caminar en círculos. La libertad te hace correr hacia una meta. Mantener la mirada en Jesús es el secreto para no volver a cerrar los ojos espirituales. El espíritu de estupor es una de las armas más sutiles del enemigo, porque no busca destruirte de inmediato, sino desactivarte. Un cristiano dormido es un cristiano que no representa un peligro para el reino de las tinieblas. Sin embargo, hoy hemos visto que el diagnóstico es posible. Si sientes apatía, es una señal de alerta. La causa es tratable. La desobediencia y la religiosidad se vencen con humildad. Dios es el libertador. Él está más interesado en despertarte de lo que tú estás en despertar. La comunidad es el refugio. No estamos diseñados para velar solos. Dios te ha llamado a ser luz. Y la luz no puede brillar si la lámpara está apagada o cubierta por la manta del sueño. Hoy, el Señor te dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías capítulo 60, verso 1. Si tú que estás viendo este canal, estás pasando por una etapa de frialdad y ceguera espiritual, quiero que hagamos una oración a Dios. Hazla con todo tu corazón y con fe. Sé que el Padre te ayudará a salir de todo aquello que te está alejando de su presencia. Repite conmigo: Señor, gracias por este tiempo de revelación. En esta hora, en el nombre de Jesús, cualquier espíritu contrario a ti no tiene autoridad sobre mi vida, mi mente ni mi familia. Rompe toda cadena de adormecimiento religioso y manipulación espiritual. Hoy recibo un corazón de carne, sensible y apasionado por ti. Ayúdame a caminar cada día en vigilancia, lleno de tu Espíritu Santo, para que mis ojos siempre vean tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Deseando que la gracia del Señor siempre esté sobre cada uno. Que nos ayude a abrir nuestros ojos a la verdad, en medio de un mundo que intenta manipularnos y engañarnos. Que sigas adquiriendo conocimiento y sabiduría para evitar caer en el error. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.